Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. El día de hoy vengo a mostrarles un poco acerca de las indagaciones y lecturas que he realizado en la construcción de mi proyecto de investigación que lleva por título Confiscación de bienes a comerciantes judeoconversos por el Tribunal de la Santa Inquisición de Cartagena de Indias bajo la visita del inquisidor Pedro de Medina Rico. Siguiente, por favor. Dividiré la ponencia en 6 momentos. Primero, el planteamiento del problema. Segundo, la pregunta de investigación. Tercero, los objetivos. Cuarto, la metodología. Quinto, las fuentes. Y sexto, los avances o indagaciones que he realizado. Ahora sí, acerca del planteamiento del problema. Tras la designación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, tras el edicto de Tesalónica, esta religión va a tratar de instaurarse como la única verdad y pasando por encima de las demás religiones abrámicas que son el judaísmo y el islam. A través de campañas de conversión y de vigilancia, la naciente Iglesia Católica va a tratar de evitar que sus fieles sean seducidos por estas doctrinas que ellos consideraban como desviadoras. Al tiempo que esta religión va a ser tomada como una medida por diferentes monarcas para tratar de unificar a sus súbditos y como un medio para limar asperezas, tal como lo van a hacer en el reino visigodo en el siglo VI y los reyes católicos a finales del siglo XV, junto con el fortalecimiento del Santo Oficio de la Inquisición fundado en 1478. Junto a esto se va a dar la orden de conversión o expulsión de judíos y musulmanes de la península ibérica, que ya todos conocemos, en 1492. Esto va a derivar en el inicio de la diáspora sefardí. ¿Qué quiere decir sefardí? Sefardí, en hebreo sefardim, quiere decir los de Sefarad, y Sefarad es el nombre hebreo de España. Entonces, diáspora sefardí va a referirse a los descendientes de estas personas expulsadas o conversas que luego se instauraron en diferentes partes del mundo, incluso las colonias americanas. La vigilancia religiosa seguirá en estos nuevos territorios a modo de impedir la expansión de la herejía con la llegada de los ahora cristianos nuevos, que fue otra denominación que recibieron estas personas judeoconversas, y también de los luteranos y calvinistas derivado de la expansión de la Reforma. La coexistencia de ambos en los territorios americanos va a crear la doble necesidad de instaurar una vigilancia, para lo cual se van a crear los tribunales inquisitoriales que conocemos, el de México en 1569, otro en Los Reyes, Lima, en 1571 y el último en Cartagena en 1610. Para el caso de nuestra ciudad, estos sujetos, la mayoría de ellos eran portugueses, se dedicaban a actividades comerciales, principalmente al monopolio comercial de esclavos, y estos mantenían lazos sociales y comerciales con personas en diferentes partes en diferentes latitudes. Estas relaciones les ayudaban claramente con sus relaciones económicas y quedarán expuestas tras la conocida complicidad de judíos descubierta en 1636 en Lima por el inquisidor Juan de Mañosca, que salpicará a mercaderes cristianos en diferentes puertos y costas del Pacífico y puertos caribeños. Los inquisidores de Cartagena tuvieron así suficiente base para iniciar la expropiación de estos ricos mercaderes y de este modo aumentar las arcas de la Inquisición. Ricardo Escobar sostiene que además de un motivo religioso, había un motivo económico detrás de esto, y es que los tribunales de la Inquisición pierden en 1633 la sublevación real, que era un tipo de beneficio o subsidio que le daba la corona para el pago de los sueldos de los funcionarios principalmente y otros gastos. A través de la confiscación de bienes. La confiscación de bienes hacía parte del derecho penal del antiguo régimen, y desde sus orígenes en el derecho romano, las leyes que marcaban la confiscación de bienes estaban llenas de silencios y zonas grises que eran fácilmente utilizadas por jueces ordinarios o inquisidores a la hora de aplicarla como castigo. José Martínez Millán, quien ha estudiado un poco acerca de la hacienda inquisitorial, plantea que las etapas del proceso de confiscación tuvieron algunas particularidades.
puede ser debido a la difícil comunicación entre los tribunales inquisitoriales acá en América con el Consejo de la Real Suprema, que era el mayor órgano de la Inquisición. También por la apelación de los reos por no perder su hacienda o las relaciones de estos mismos con funcionarios del tribunal. Estas circunstancias claramente eran conocidas por el Consejo de la Suprema, además de los beneficios que ésta debía de lograr con la confiscación de bienes a estas personas, por lo que creyeron conveniente realizar una mayor supervisación sobre la hacienda y sobre el proceso de confiscación, lo cual lo realizarán a través del elemento de la visita. En el caso del tribunal cartagenero, esta atravesará por 2 visitas. La primera de Martín Real en 1643, la cual no pudo terminar debido a que tuvo unos problemas con los inquisidores regulares, y la segunda por Pedro de Medina Rico en 1647, quien a diferencia de Real contaba con mayores facultades que le permitieron ahondar más sobre la situación de la hacienda. La presencia y vigilancia del inquisidor Medina realizará algunos cambios en la estructura jerárquica de poder dentro de la sede y de afectar un poco el desarrollo de los procesos de fe y de confiscación. A pesar de la importancia de esta visita y del proceso de confiscación, nos damos cuenta de que no hay muchos trabajos acerca de este. Entre las lecturas que he realizado me encuentro con el artículo de Nelson Roncasio, que es como uno de los únicos trabajos que he encontrado acerca de esta visita, pero este aborda más las razones del por qué se da la visita y hace como una transcripción de cuál era el interrogatorio que él realizaba a los funcionarios del tribunal. Entonces, al ver este vacío historiográfico, me planteo la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolló el proceso de confiscación de bienes a comerciantes judeoconversos por parte del Tribunal de la Santa Inquisición en Cartagena de Indias bajo la visita del inquisidor Pedro de Medina Rico entre 1647 y 1653? Para cumplir con esta pregunta me planteo los siguientes objetivos. Primero, analizar cómo se desarrolló este proceso de confiscación a este sector de la ciudad por el Tribunal de la Santa Inquisición bajo la visita de este inquisidor en el periodo estimulado. Y como objetivos específicos, primero, examinar la praxis inquisitorial del Santo Oficio de la Inquisición entre su fundación y la llegada de Medina, la visita de Medina. Segundo, identificar las dinámicas económicas y sociales de la población comerciante judeo-conversa de la ciudad. Tercero, examinar los procesos de fe con hincapié en las etapas del proceso de acusación y confiscación. Y cuarto, calcular un estimado de las ganancias que el tribunal obtuvo de dicho proceso. Estos objetivos planeo darles respuesta o resolverlos a través de la siguiente metodología. Esta tendrá un enfoque combinando lo cualitativo con lo cuantitativo, y para el primer objetivo propuesto utilizaré bibliografía secundaria que me dé cuenta del funcionamiento del tribunal y de sus características. Esto complementado con las instrucciones particulares y generales que designaba el Consejo de la Suprema para el funcionamiento de estos tribunales en América. En segundo lugar, y a través de bibliografía secundaria y primaria, como los procesos de fe consignados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, identificaré las relaciones comerciales y sociales de este sector, incluso con los funcionarios de este mismo. En este sentido, buscaré ver si estos sujetos lograron obtener algo de dichas relaciones. Por último, para examinar el desarrollo del proceso de expropiación y las entradas de los bienes logrados de interpretaré, analizaré sus inventarios y los pasos del proceso de fe, haciendo uso de herramientas como Excel para cuantificar y aproximarnos a cuáles fueron las entradas de los bienes logrados para la Inquisición a través de este proceso. Las fuentes que utilizo en este trabajo principalmente son de fuente primaria. Las 3 que menciono ahí son del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Fondo Inquisición. La primera hace referencia al libro Becerro del Tribunal de la Santa Inquisición de Cartagena de Indias, que se escribirá entre 1651 y 1652 bajo la visita de Medina, del cual les hablaré un poco más adelante. También el libro 1620, que es que se encarga un poco contiene los procesos de fe. Y el tercero, los libros 1008 y 1019, que contienen las cartas que se enviaron del Tribunal de Cartagena de Indias al Consejo de la Suprema entre 1610 y 1697.
Y como fuentes secundarias está el artículo de Nelson Andrés Roncaso, del que ya les hablé hace un momento, y Alisa Moreno Goldschmidt, el libro que lleva por título Conversos de origen judío en la Cartagena colonial, vida social, cultural y económica durante el siglo XVII, que es como una de las bases de mi investigación, que me brinda un poco del contexto sociocultural de estos sujetos en la ciudad. Ya para hablar un poco sobre las indagaciones o avances que he realizado, encontramos que la visita realizada al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias por parte del inquisidor sevillano Pedro de Medina Rico se debió a la preocupación del Consejo de la General Inquisición por la situación de la hacienda de la sede, debido a constantes informes recibidos relacionados con la actividad procesal a un sector de comerciantes portugueses acusados por herejía, quienes iniciaron pleitos y demandas por sus bienes. En esta visita se buscó indagar sobre si efectivamente se estaban dando cumplimiento a las instrucciones bajo las que debía regir la institución, tal como si se estaba procediendo bien cuando esto se confesaban las instrucciones de aislamiento de los reos, el número de funcionarios que debía tener el tribunal, además de cuál era la situación de la hacienda tras los constantes pleitos y demandas. Como resultado de lo hecho por Medina en el tribunal, por ejemplo, se escribirá en 1651-1652 un libro becerro de los bienes, principalmente casas y rentas con las que contaba el tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias. En esta lista de bienes se encuentran bienes confiscados acusadas por brujería y también por judaísmo. De estos bienes y rentas se sacaba el dinero con el que se pagaba el sueldo de los funcionarios. Y al final del mencionado libro, Medina se realiza como un tanteo de lo que contaba la hacienda para el momento, y Medina denuncia o pone en evidencia de que al parecer hay un monto de 1.706 pesos de diferencia que se están gastando de más, lo cual expuso a través de un auto donde pide a los responsables hacerse cargo de dicha negligencia y que se proceda a la enmienda de la misma. Su visita también expondrá irregularidades acarreadas en el proceso de secuestro de bienes, tal como es la acusación de los cargos impuestos a Diego Orozco, procurador del Real Fisco en 1650, al cual lo acusan primero del cambio de una negra de mayor valor de los bienes de Francisco Rodríguez Solís por una negra que se consideraba valía menos, que era de su casa, o sea, el tipo hizo el cambio, y de servir como puente a ministros mayores para la compra de mercaderías a bajo precio de los bienes de Luis Fernando Suárez, derivando estos hechos en lo que Medina consideraba un fraude al Real Fisco y una falta a su oficio. También serán reabiertos casos ante solicitudes de Medina siempre y cuando el Consejo de la Suprema lo ameritara. Ejemplo de lo que va a suceder con Luis Gómez Barreto, Luis Méndez Chávez y Manuel Álvarez, a quienes el fiscal del Consejo apeló la sentencia inicial de absolución y volvió a enjuiciarlos a través del inquisidor visitador. Méndez cumplió su sentencia, abjuró junto con Luis Gómez Barretos, a quien le quitan la mitad de sus bienes. La azotaron y permaneció en las cárceles 3 años. Por su parte, la figura de Álvarez, Manuel Álvarez, salió con insignias de relajado. ¿Qué ocurre? Que al ser relajado, estas personas eran ahorcadas y luego su cuerpo se quemaba. Lo que ocurre con Manuel Álvarez es que él ya estaba muerto. Entonces se desenterraron sus huesos, lo quemaron y luego se confiscaron sus bienes. Entonces lo que quiere darnos a entender que ni siquiera después de muerto alguien podía salvarse de la Inquisición. Y con las lecturas, y lo he hecho hasta el momento, podría concluir destacando la importancia de este proyecto, pues busca hacer un aporte al conocimiento histórico, un orden social, regional e internacional, enriqueciendo un poco más la historiografía existente acerca del Santo Oficio, que a pesar de que ya es muy amplia, aún siguen habiendo espacios o temas por los que podemos indagar. Muchas gracias.